Génesis 1:26 nada más leemos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En esta hora, Dios mío, que abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, que tú nos ministres. Señor, Templo Calvario, yo creo, Señor, que tú nos has llamado, nos has desafiado a una nueva etapa de crecimiento en la cual tú quieres que todos experimentemos una vida plena, una plenitud de vida en Cristo. El día de hoy que vamos a hablar acerca de nuestra identidad, dame la gracia, Dios, y tu unción nos acompañe para poder expresar la idea que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Hace algunos años comencé una predicación con la siguiente ilustración. Es una ilustración. En un bus iban varios animales y el bus tiene un accidente. Y los animales golpeados, después del accidente, no sabían quiénes eran. Entonces, se les despiertan los animales después del accidente y uno dice, el cerdo dice, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Y viene el conejo, le dice, yo tampoco sé. Y el cerdo dice, pues ayúdame, dime cómo me veo, dime qué hago, cómo me veo. Y el conejo le dice, pues tienes unas orejas chiquitas, una nariz chata y haces unos sonidos feos con la boca. Y el cerdo dice, soy el cerdo. Y el conejo le dice, pero ahora dime tú quién soy. Dice, bueno, tú eres blanco, tienes dos orejas grandes, un rabo pequeñito y unas patas largas atrás. Oh, soy el conejo, dice. Y esa es la ilustración, aunque no tiene un punchline porque en realidad es un chiste, pero no voy a hacer el chiste. Pero se trata de que a veces nos dejamos dictar por otras personas quiénes somos. Y esto es cuando hemos perdido la identidad. No hemos perdido la memoria, no tenemos amnesia, pero es algo semejante o es algo aún peor haber perdido la identidad. Hace unos años también hablé sobre el robo más grande de la historia. El robo más grande de la historia tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Y el robo más grande de la historia fue el robo de la identidad del hombre. Es el engaño más grande. No es el robo de la tarjeta de crédito, de su pasaporte o de su número de seguro social. Eso trae consecuencias. Pero 2000 años después de aquel robo más grande de la historia, de aquel engaño más grande de la historia, todavía el hombre sigue sufriendo las consecuencias de ese engaño. 2000 años después, todavía el hombre, 6000 años después, todavía el hombre no sabe quién es. Acabamos de leer en Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hoy en día vemos personas que su actuación deja mucho que desear. Ni siquiera se puede decir que están actuando como seres humanos. Y aún 2000 años después de que Cristo vino a restaurar la imagen y la identidad del hombre, Cristo vino a revelarnos la naturaleza del Padre y a mostrarnos el camino al cielo, aún 2000 años después, todavía hay personas que no conocen su identidad. Al hombre se le ofreció una promoción falsa. El diablo siempre te va a ofrecer camino hacia arriba, porque eso es lo que a él le gustaba. El diablo dijo, yo voy a ser como el Altísimo, voy a sentarme en el trono de Dios, voy a ser semejante a Dios. Y eso fue lo que le ofreció al hombre. Le ofreció una promoción, le dijo a Eva, cuando tú comas el fruto de la ciencia del bien y del mal, se van a abrir sus ojos y van a ser como dioses. Se le ofreció una promoción, pero fue falsa, el engaño más grande de la historia. Al perder su comunión con Dios, el hombre perdió su identidad y hoy en día
hay cientos y miles que creen que salimos del mono. Al perder su identidad, pierde su propósito divino. Pierde su propósito divino. ¿Qué tal si es que al cerdo nadie le dice que es cerdo, de acuerdo a la ilustración que hice? ¿Qué tal si al conejo nadie le dice que es conejo? Si alguien le viene y le miente y al conejo le dice, bueno, tú te ves como un cerdo, puede empezar a actuar como un cerdo. O sea, al cerdo le dicen, tú te ves como un conejo. Se pierde la identidad y por lo tanto se pierde el propósito divino, ya que no se sabe de dónde viene ni para qué fue creado. Decimos, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero fuimos creados para mucho más que eso. Fuimos creados para la eternidad. Fuimos creados para vivir eternamente con Dios. En Efesios 4:11 leemos Pablo hablando de Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús constituyó la iglesia. La iglesia está constituida por los ministerios que Jesús fundó. Y Jesús dio estos dones, dio estos ministerios para que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio. O sea, en otras palabras, mi deber es hacer que usted pueda ser un ministro de Dios. No necesariamente con un título, una credencial, pero para que usted pueda desarrollarse a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? Escuche esto. Usted puede decir, bueno, la verdad es que yo quiero crecer, pero eso de a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, eso no, yo me contento con ser miembro de iglesia. O a lo mejor usted puede decir, me contento con ser músico, o cantante, o adorador. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, si es que usted no crece a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, usted es vulnerable al engaño. Eso es lo que dice la Biblia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, tenemos que crecer para no ser niños fluctuantes, para no ser engañados. No crea usted que porque usted tiene conocimiento de la Biblia o porque está estudiando en un instituto o porque usted viene a la escuela bíblica, si usted no crece a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, usted no está cumpliendo el diseño divino, el plan divino con su vida, y por lo tanto usted está susceptible a ser engañado. Y por eso es que hoy en día hay tanta corriente de doctrina, y por ahí unos dicen por acá, otros dicen por acá, otros dicen por allá, otros dicen por allá, y la gente va de un lado al otro, de un lado al otro, arrastrado por todo viento de doctrina. No dice por algún viento de doctrina, por todo viento de doctrina. El plan de Dios es formarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y si es que usted no acepta ese desafío, usted está menospreciando lo que Dios tiene para su vida. Dios tiene planes buenos para usted. ¿Cuánto lo creen? Dios dio lo mejor del cielo para hacer de usted el hombre y la mujer de Dios que Él necesita para esta generación. No tenemos excusa, no tenemos excusa. Y algún día tendremos que dar cuenta. Y no solamente tendremos que dar cuenta a Dios, vamos a tener que dar cuenta una vez más a esta generación. A esta generación. ¿Quiere usted crecer y ser todo lo que Dios le ha llamado a ser? ¿O tiene usted peros? ¿Tiene usted reservas? Me acuerdo como si fuera ayer, y a lo mejor María se acuerda. Vamos a someter a un examen de memoria, María.
¿dónde estábamos cuando yo decía en el carro manejando que Dios nos lleve a donde Él quiera? Si es que quiere llevarnos al Polo Norte, que nos lleve. Y yo decía eso, recién convertidos, y María dice, no, espérate un ratito, al Polo Norte, no. Mucho frío, estábamos en Greenpoint, en la McGuinness Boulevard. Pero ese era el deseo de mi corazón. Yo decía, Señor, a donde tú digas yo voy. Y le digo una cosa, cuando usted propone eso en su corazón, Dios le va a llevar a usted a lugares deleitosos. Aunque no sean deleitosos al conocimiento humano, Dios va a hacer que su corazón esté en tono con el corazón de Él y usted va a estar en lugares deleitosos. Estuvimos estos últimos días en unas aldeas, a 2 horas y media de camino por montaña. El camión tenía que pasar por riachuelos, el camión tocaba las piedras. Un par de veces, una vez tuvimos que bajarnos, no para empujar, sino para que el camión suba un poquito porque iba cargado, a lugares realmente remotos. Pero allí encontramos el deleite de Dios. Los zapatos regresaban enfangados, el sudor corría, está caliente El Salvador, ¿verdad que sí? Un día nos llovió, el día que estuvimos en Resbaladero. Imagínense, en el pueblo llamado Resbaladero nos llovió. Ahí por poco nos resbalamos. Pero eran lugares deleitosos, ¿verdad que sí? Cuando usted dice, Señor, donde tú digas. Me gusta como dice Adrian Rogers. Me dice, para usted servir a Dios realmente de corazón, coja un papel en blanco, fírmelo y dígale, Señor, llena tú el papel. Pero hay quienes dicen, Señor, llena el contrato primero a ver si me animo a firmar. Quiero ver los beneficios que hay detrás de todo esto antes de decir que sí. No funciona de esa manera. ¿Cuántos lo saben? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. ¿Quiere usted ser todo lo que Dios le ha llamado a ser? Si no lo hace, escuche, siempre será un niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina, irá de error en error y no va a encontrar usted la satisfacción en Cristo. No va usted a alcanzar la vida plena. Si usted quiere imitar a alguna otra persona antes que al Cristo de la gloria, es un peligro para su vida espiritual. Y como seres humanos caemos a veces en esa condición. Por eso la Biblia nos recuerda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10:12 dice algo que hace referencia a esto. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Porque ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Creo que Pablo era colombiano, era juiciosito. Pero dice, no son juiciosos, y esta palabra no son juiciosos quiere decir, no son entendidos. Es una palabra medio dura, es como decir son tontos, son bobos. ¿Por qué? Porque dice, ellos se alaban a sí mismos. Escuche esto, cuando nos comparamos con o a otros, porque mire lo que dice Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos. En otras palabras, Pablo dice, yo no quiero ni asociarme, yo no quiero ni juntarme no quiero ser contado con aquellos que por vanagloria, por orgullo, se alaban a sí mismos. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos. Cuando nos comparamos con o a otros que se comparan consigo mismos, corremos peligro. ¿Sabe por qué? Porque ellos no saben quiénes son. Una persona que se alaba a sí mismo es porque no sabe quién es. No sabe, quiere ser algo diferente, quiere ser algo más grande. Y aquí está el error. Usted quiere imitar a alguien que no sabe quién es. Usted está queriendo compararse o imitarse a alguien que se alaba a sí mismo. No crecemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo cuando esto sucede. Y lo que Dios tiene preparado para usted
no existe en otra persona en este mundo. En El Salvador hicimos una dinámica. Si usted quiere hacerla, diga: soy especial. Soy súper especial. Soy especialísimo. No hay otro como yo en el mundo. Esto es una gran verdad. ¿Sabe que nadie tiene sus huellas digitales? Usted es especial. Usted es un diseño especial de parte de Dios. Para cumplir con el plan de Dios tenemos que conocer o reconocer quiénes somos. ¿Por qué digo conocer o reconocer? Tenemos que conocer, de tener entendimiento de quiénes somos, pero también tenemos que reconocer. ¿Reconocer por qué? Porque sabemos lo que somos, pero tenemos que recordarnos constantemente, reconocer constantemente quiénes somos. Y el único que puede ayudarnos a conocer o a reconocernos quiénes somos es el que estuvo presente desde el principio. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Luego en Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él, sean principados, sean potestades, y que Él sustenta la creación con su diestra de poder. Solamente Jesús, que vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, puede ayudarnos a encontrar nuestra identidad. ¿Quién más estuvo en la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos pueden hacer que encontremos nuestra identidad. Fíjese que Jesús, hablando del contraste entre Jesús y los que se alaban a sí mismos, Jesús, sabiendo quién era, en el capítulo 13 de Juan, Él lavó los pies a sus discípulos. La Biblia dice que se tomó un manto, se puso una toalla en el cinto, cogió el lebrillo y una lavacara y se puso a lavar los pies a los discípulos. Pero una frase importante antes de eso, en el principio del capítulo 13, dice: sabiendo Jesús de dónde venía y a quién iba. Si es que alguien estuviera leyendo, si la Biblia fuera una novela y estuviera leyendo y llega al capítulo 13 de Juan y lee la primera parte, nunca se imaginaría la segunda parte. Sabiendo Jesús de dónde había venido y a quién iba. Cualquiera se espera algo, ¿verdad? Sabiendo que él de dónde vino del cielo, y a dónde iba, va al cielo. Entonces va a decir algo glorioso y va a hacer una proclamación maravillosa: yo soy el tal y el tal. Pero ¿qué hace? Se quita el manto, se pone una toalla y lava los pies. Entonces escuche esto: cuando no tenemos nada que probar, cuando sabemos lo que somos mansos y humildes, hechos a imagen y semejanza de Dios. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por el contrario, cuando no tenemos sentido de identidad, queremos probar las cosas, queremos probar lo que sabemos, y en realidad no sabemos mucho porque no sabemos ni quiénes somos. No tenemos sentido de identidad. Cuando no tenemos sentido de identidad, queremos probar lo que valemos y fallamos porque no podemos darnos el valor real, ya que no sabemos quiénes realmente somos. Esos son los que se alaban a sí mismos, quieren probar. Y últimamente no podemos probar quiénes somos porque no sabemos quiénes somos. Ese es el que no sabe quién es, quiere probar las cosas. El que sabe quién es, sirve, porque sabe cuál es el propósito de su existencia. Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y a poner mi vida por los demás. Ahora, ¿sí quieren ser igual que Cristo? ¿Sí? Amén. Ser conformados a la imagen de la plenitud de Cristo. El que no sabe quién es, no sabe nada, ni sabe a dónde va, porque tampoco sabe de dónde viene ni cuál es su propósito en la vida.
Así estaba mi vida y la suya, la mía, hace 27 años. Yo no sabía a dónde iba, porque no sabía ni de dónde venía, no sabía cuál era mi identidad. Pero ahora yo sé a dónde voy. ¿Cuántos saben a dónde van? Vamos rumbo al cielo. ¿Cómo está seguro de eso, pastor? Porque Dios envió a su Hijo a morir por mí. Y yo lo he reconocido como mi Señor y Salvador. Y eso me garantiza la vida eterna. El que no está seguro de quién es, no está seguro ni sabe cómo tratar a los demás. Esto es bien interesante. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no sé quién soy, si no tengo un sentido de identidad, entonces no sé quién es mi prójimo. ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si ni yo mismo sé quién soy? Pero cuando yo sé que soy creación de Dios y que se pagó un precio alto por mi vida, voy a empezar a estimar a mis semejantes por quienes Cristo murió. Voy a empezar a estimarlos como creación de Dios y voy a empezar a amarlos como Cristo me amó. El que ha perdido su identidad tiene problemas relacionales. No puede ser feliz, ni puede hacer feliz a otros. Y usted y yo conocemos personas así. Hay personas que no son felices. Les falta reconocer qué son, quiénes son. Una persona con falta de identidad no puede amar ni tampoco recibe amor fácilmente. El que descubre su identidad descubre su propósito. Una identidad no definida nos va a llevar a errar, a fallar en el cumplimiento de nuestro destino divino. Una identidad no definida nos lleva a errar y a fallar en el cumplimiento de nuestro destino divino. Y esto puede sonar duro y para algunos podrá sonar con falta de teología. O sea, implica que un creyente que no abraza su identidad en Cristo puede ser que no llegue a su destino. O puede ser que no esté creyendo en realidad. Que no esté creyendo. Cuando esto sucede, cuando no abrazamos una identidad definida, nos creemos menos de lo que realmente somos. Y vemos a los demás como superiores y nosotros no avanzamos hacia nuestro destino divino. Le pasó al pueblo de Israel. Se sentían como langostas, se sentían como insectos. Capítulo 13 y 14 de Números. Se sentían pequeños. No pudieron entrar a la tierra prometida. No solamente que no entraron ellos, no alcanzaron el propósito divino, sino que toda una generación pereció en el desierto. No solamente los que trajeron un reporte negativo, toda una generación pereció en el desierto. Cuando nos creemos más de lo que realmente somos, no solamente que no avanzamos a nuestro destino, sino que no dejamos que otros avancen. Y esto es peor todavía. Cuando nos creemos más de lo que somos. Solamente cuando reconocemos quiénes somos y reconocemos nuestro verdadero valor, es que podemos cumplir el plan de Dios. Es que podemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para no ser engañados, para no ser niños como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Dios no quiere que usted viva una vida así. Dios quiere que usted viva una vida de certeza, de plenitud de fe en Cristo Jesús. Amén. El que conoce a Dios conoce de qué Dios es capaz. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Cuando el hombre pierde su identidad, se torna como arcilla moldeable para el mundo y en las manos del enemigo.
La semana pasada o antipasada hablamos aquí acerca de la renovación de la mente o la plenitud de la palabra. Y el apóstol Pablo decía, hay una ley en mis miembros, la ley del pecado, pero hay otra ley en mi mente. Había sido dado la mente de Cristo y él dice, hay una ley en mi mente. Y luego dice, la ley del Espíritu me libra de la ley del pecado. Y dijimos hace 2 semanas que todo lo que no es palabra de Dios, todo lo que es filosofía, todo lo que es filosofía humana, le conforma, quiere decir le aprieta, como coger un pedazo de arcilla y lo aprieto, cuando lo suelto mis dedos quedan grabados allí. Y esto es lo que hace el mundo, esto es lo que hace la filosofía del mundo, el pensamiento positivo, el optimismo, la meditación, le conforma, le da una forma. Pero la Biblia nos reta en Romanos 12:2 a ser transformados, no conformados. Transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y lo único que puede renovar su entendimiento para que usted sea transformado, y no una conformación, sino una transformación interna, una metamorfosis desde adentro hasta afuera, para que la semilla divina, la palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo que vive en su corazón, pueda verse a través de usted. El único agente que puede lograr eso es la palabra de Dios. La plenitud de la palabra es todo lo que usted necesita. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el hombre reconoce su identidad, se torna en arcilla moldeable para Dios, para su Santo Espíritu, y es un poderoso instrumento de bendición. Tu concepto de ti mismo, escuche esto, no te define quién eres. Te hace actuar diferente, pero no te define. Tu concepto de ti mismo no te define quién tú eres. Hay personas con conflictos de identidad. Usted sabe lo que se habla hoy en día, ¿no? Cosas raras. Hay inclusive, no sé si han visto por ahí, hay una mujer que se cree ser gato. ¿Sí han visto? Hay otra mujer que se cree ser dragón. Se ha hecho un montón de... No es una mujer, es un hombre. Es un hombre que es mujer y que es dragón. Véalo, ahí en el internet usted puede verlo, mujer dragón ponga. Va a haber algo horroroso, lo que es capaz de hacer el diablo con una persona que se deja moldear, con una persona que ha perdido su identidad. Aquí tengo un ejemplo, sin ninguna sentido de menosprecio a la raza china, pero si un chino es criado en otro país, en una cultura diferente y habla otro idioma, ¿dejará de ser chino? No. Misael se ríe. No. Ahora escuche esto. El idioma no te define quién tú eres, ¿verdad? Ok. Tú puedes hablar como cristiano, pero si no has encontrado tu identidad, no vas a cumplir con el diseño divino y llegar a tu destino. El que ha encontrado su identidad en Cristo se santifica, quiere ser como Cristo. Cristo es su héroe, usted quiere ser como Él. Y usted no se conforma con avanzar un poquito, con ser más bueno que ayer. Usted no se conforma con ser excelente, usted quiere ser santo. Usted quiere ser como Cristo, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El hijo de un rey criado en una aldea actúa como un plebeyo, pero no deja de ser hijo de su padre, ¿verdad? Si le hacen una prueba de ADN, va a ser hijo del rey. Pero tiene que encontrar su verdadera identidad para empezar el proceso de restauración, para actuar como un príncipe. Si usted coge a un hijo de un rey que ha sido criado en una aldea y actúa como un plebeyo, y usted le dice, tú eres hijo del rey,
¿Podrá esa persona actuar como un príncipe inmediatamente? No. Es más, a lo mejor no lo cree, a lo mejor tiene temor de irse al palacio a vivir, pero tiene que empezar el proceso de restauración, actuar como príncipe, caminar hacia el palacio, solamente cuando reconoce cuál es su identidad y empieza la renovación de la mente, a actuar diferente. Pero no es el concepto, escuche, no es el concepto mío propio de mí mismo o el concepto que tiene el mundo de mí lo que define quién yo realmente soy. El concepto de mí y lo que el mundo dice de mí puede cambiar mi manera de proceder, pero no mi procedencia. Puede cambiar la manera en la que yo me relaciono, que yo actúo, que yo interactúo con otras personas, pero no cambia de dónde yo salí. Y porque usted no ha perdido su valor delante de Dios. Hace poco fui recordado, creo que la hermana Paulina me dijo algo al respecto. Si usted coge un billete de 100 y lo arruga, lo bota al piso, lo pisotea, le embarra en lodo y luego le lava un poquito, y ¿ha perdido su valor o no? No ha perdido su valor. Por causa de nuestra procedencia, de que fuimos hechos a imagen y semejanza, aunque fuimos como un billete arrugado, un billete pisoteado, un billete sucio, pero por causa de nuestra procedencia, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios envió a su Hijo al mundo a derramar sangre preciosa para que usted y yo podamos recuperar nuestra identidad. Y comenzó por entender y recibir la gracia de Dios, su Santo Espíritu. Por ahí comenzó y continuó por leer la palabra y dejarnos transformar por esa palabra, que llegamos a la conclusión de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Conocer su procedencia le da un sentido real de su identidad, lo cual le lleva a actuar de acuerdo a su destino, a su diseño divino, y a cumplir su plan y llegar a su destino. Vuelvo a leer. Conocer su procedencia le da un sentido real de su identidad, y esto le lleva a actuar de acuerdo a su diseño divino y a cumplir con su plan y llegar a su destino. La Biblia nos dice cuál es nuestra procedencia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Gloria sea a Dios. Una de las cosas que nos impactaron a todo el grupo en los dos pueblos fueron dos cosas distintas. En el un pueblo se trabajó con muchos niños. Lo que nos impactó y nos desafió a nosotros fue ver cómo niños ¿desde qué edad, Julio? 8, 10 años, ya querían ser parte de Castillos del Rey. Castillos del Rey es un programa de educación cristiana que forja misioneros. Trabajamos con Castillos del Rey. Cada vez salíamos con un grupo de jóvenes y niños a las calles con un parlante, una música, y a hacer unos cánticos bien bonitos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Flash camina hacia atrás, el pollito ¿qué? El pollito Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Bueno, lo vamos a hacer bien el próximo domingo. No hicimos hicimos muchas cosas bien bonitas. Pero sabe que ver cómo estos niños y jóvenes tienen un sueño. Niños de 8 años, de 10 años, no, yo quiero estar en Castillos del Rey. Yo quiero ser misionero. Yo quiero hacer evangelismo. Yo quiero salir a las calles. Jóvenes de 18, 19 años. Yo ya tengo en Castillos del Rey 9 años evangelizando, yendo por las calles, hablando.
En El Salvador hay 2000 iglesias de Asambleas de Dios. Unas grandes, otras pequeñas. Pero, ¿qué es lo que les lleva a estos niños y a la iglesia en general a desear ser parte de Castillos del Rey? O ser parte del liderazgo de una iglesia. ¿Sabe qué es? Que saben de dónde vienen. Han reconocido su identidad. Y aunque viven con alguna necesidad, y algunos en extrema pobreza, pero ellos dicen: yo soy hijo del Rey. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo una misión en este mundo. Yo quiero ser parte de. Otra cosa que nos ha impresionado es ver cómo personas han aceptado el llamado al pastorado. Hay una persona que viaja casi 2 horas a un pueblo que se llama La Bolsa y tiene 8 años allí. 8 años, ¿no? 8 años allí. Un pueblo totalmente tradicional. Ha tenido dificultad en evangelizar. En un buen domingo tiene 15 miembros. Los fieles de la iglesia son 12, contando los gatos, como sabía decir el pastor Stone. 12 personas. Y usted puede ver con qué pasión habla ese hermano. Tengo 8 años aquí y Dios está haciendo la obra. Y una muchacha soltera, respondiendo al llamado de Dios, estando en una iglesia grande con muchas posiciones, dijo: yo le voy a ayudar al pastor. Ella vive allá en la montaña, en la iglesia, un cuartito. Ella vive allá. Dejando comodidades atrás, y no reciben ayuda mayor. El pastor que va allá tenía un carro que le consumía $90 semanales en ir 3 veces a la montaña. Y sabe que con qué ilusión y con qué pasión dice el pastor: pero Dios ha sido fiel, nunca me faltó para el combustible. Esa es la pasión de él. O sea, él dice: mientras haya gasolina yo voy, mientras pueda llegar yo voy. Él no dice nunca me faltó para la comida, nunca me faltó. Estoy seguro que pasó necesidades, pero él dice: nunca me faltó para el combustible para poder llegar aquí, porque ha entendido cuál es su identidad. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos llamados a hacer la voluntad de Dios, a amar como Él amó. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie en esta tarde. Gloria sea a Dios.